Buen día, mi nombre es Daniel Catip y hablaré sobre las rocas reservorio. Reservorio son rocas en las que se acumula el petróleo. Poseen excelentes condiciones de porosidad y permeabilidad para permitir que el petróleo fluya libremente a través de ella. Las mejores rocas reservorio son las calizas, fracturadas y las areniscas. Las areniscas representan el 59% de la roca almacén, las calizas el 40% y la fracturación de otras rocas el 1% restante. Algunas formaciones sedimentarias con bioconstrucciones fósiles como arrecifes coralinos con fases muy porosas ofrecen buenos reservorios petrolíferos. Tipo de reservorio. Los hidrocarburos convencionales y los no convencionales son iguales. Son exactamente el mismo gas y el mismo petróleo. Lo que cambia es el tipo de reservorio en el que se encuentran y por lo tanto existen algunas diferencias en las otras técnicas de extracción convencionales. En los reservorios o yacimientos convencionales, las características porosas y permeables de las rocas que lo conforman, generalmente rocas arenosas, permiten que los hidrocarburos contenidos en sus poros microscópicos fluyan bajo ciertas condiciones hacia el pozo. En estas acumulaciones, por supuesto, es necesario que exista una trampa y un sello que haya impedido la fuga del hidrocarburo en su migración desde la roca generadora hacia la superficie. En los reservorios convencionales, además, es normal encontrar, por la densidad y flotabilidad de los hidrocarburos, una columna de agua por abajo del petróleo o del gas acumulado. No convencionales. El reservorio no convencional es el que difiere de las trampas convencionales. En la actualidad, el término no convencional se utiliza en un modo amplio para hacer referencia a los reservorios cuya porosidad, permeabilidad, mecanismo de entrampamiento u otras características difieren respecto de los reservorios tradicionales. Bajo la categoría de reservorios no convencionales y con distintos tipos de complejidad, se incluyen numerosos tipos: gas y petróleo, en rocas generadoras exquisitos y lutitas. Estos exquisitos y lutitas han sido también la roca generadora de los sistemas petroleros convencionales. Es una roca sedimentaria de grano fino con variable cantidad de carbonato, sílica o cuarzo y arcilla, más un alto contenido de materia orgánica. Reservorios compactos. Se definen de este modo a los reservorios que no dependen de la conformación y composición de la roca, sino de su permeabilidad, facilidad de los fluidos para moverse dentro de ella, que es tan baja que no permite que el flujo del gas hacia el pozo, aunque no tanto como los exquisitos y lutitas. Existen otras formaciones o estados de los hidrocarburos que también se consideran no convencionales, como el metano en mantos de carbón, el petróleo en arcilla, los petróleos pesados y el alquitrán en arena, entre otros. Tipos de rocas más comunes en reservorio. Cualquier roca que tenga los poros interconectados puede llegar a ser una roca reservorio. La mayor cantidad de rocas reservorio son sedimentarias, areniscas, calizas o dolomitas. También pueden ser rocas ígneas y metamórficas, pero en baja proporción. Hay varias clasificaciones de rocas sedimentarias de acuerdo a su composición química. Se las divide en rocas clásicas, agregados de partículas fragmentadas, y rocas carbonatadas, que son las calizas. Elementos esenciales de la roca reservorio. Roca madre es aquella roca que genera el gas y petróleo. Debe contener suficiente materia orgánica para generar grandes volúmenes de hidrocarburos. Las mejores rocas madres son las lutitas bituminosas o negras, que deben su color el alto contenido de materia orgánica, ya que al ser impermeables evitan que la materia orgánica sea destruida por agentes externos. Rocas reservorio son rocas en las que se acumula el petróleo que poseen excelentes condiciones de porosidad y permeabilidad.
para permitir que el petróleo fluya libremente a través de ella. Las mejores rocas reservorios son las calizas fracturadas y las areniscas. Las areniscas representan el 59% de las rocas almacén, las calizas el 40% y la fracturación de otras rocas el 1% restante. Algunas formaciones sedimentarias con bioconstrucciones fósiles como arrecifes coralinos con facies muy porosas ofrecen buenos reservorios petrolíferos. El espacio poral. La porosidad se define por el cociente entre volumen de los poros y el volumen total de la roca. Porosidad. La porosidad puede ser absoluta y efectiva. Porosidad absoluta. No tiene en cuenta si los poros están conectados o no. Porosidad efectiva. Es el volumen de los poros interconectados respecto al volumen total de la roca. Permeabilidad. La permeabilidad de la roca reservorio es una propiedad del medio poroso que cuantifica la capacidad de un material para transmitir fluidos. En otras palabras, es una medida de la conductividad de un medio poroso para un fluido. La permeabilidad está referida a su capacidad de permitir el flujo de fluidos a través de sistemas de poros interconectados. La permeabilidad académicamente definida es un tensor debido a la resistencia al flujo de fluido. Varía dependiendo de la dirección del flujo. Sin embargo, para efectos prácticos se le da un tratamiento como si fuera un escalar. Permeabilidad absoluta. Es aquella permeabilidad que se mide cuando un fluido satura 100% del espacio poroso. Normalmente el fluido es una prueba de ¿es aire o agua? Permeabilidad efectiva. Es la medida de la permeabilidad a un fluido que se encuentra en presencia de otro u otros fluidos que saturan el medio poroso. La permeabilidad efectiva es una función de la saturación de fluido. Siempre las permeabilidades relativas son menores que la permeabilidad absoluta. La relativa es la relación existente entre la permeabilidad efectiva y la permeabilidad absoluta. Esta medida es muy importante en ingeniería de yacimiento, ya que es una medida de la forma como un fluido que se desplaza en el medio poroso. La sumatoria de las permeabilidades relativas es un menor de 1.0 a la saturación residual de un crudo, o la saturación del agua con nota. SWC se tiene que KF es igual a CAPS. Si un 2% de fase no mojante se introduce, esta se mete a los poros grandes y obstaculiza el flujo de la mojante. Si los poros fueran iguales no habría obstáculos. Propiedades físicas. De mayor interés de la roca reservorio desde el punto de vista de ingeniería de yacimiento son tres. La porosidad. Es la característica física más conocida de un reservorio. Determina los volúmenes de petróleo o gas que pueden estar almacenados y la determinación de su valor es la base para definir los procesos de recuperación. Se define como la fracción del volumen total de la roca no ocupada por el esqueleto mineral de la misma. Es el porcentaje del espacio total de la formación que puede estar ocupado por los hidrocarburos. En definitiva, es la capacidad de acumulación de la roca. La porosidad se determina por medición directa realizada durante la perforación del pozo a través de testigos coronas y también por medición indirecta en el momento de perforar el pozo. Tipos de porosidad. Primaria, generada en los procesos sedimentarios que originaron el reservorio. Areniscas. Secundaria, se debe a movimientos posteriores de la corteza terrestre o a la acción de aguas subterráneas que ocasionan procesos tales como fracturación, disolución, recristalización, cementación o una combinación de ellos. Por ejemplo, calizas y dolomitas. Efectiva. Poros continuos que están interconectados entre sí.
no efectiva, poros discontinuos y aislados. Está la porosidad, que es de 100% volumen poroso, que es el volumen total de la roca. Saturación de fluido. El espacio poroso de la formación o roca puede estar ocupado por los fluidos, petróleo, agua y gas. El contenido de cada una de estos fluidos en el espacio poroso representa la saturación. Así, saturación es igual a SO más SG más SW, que es igual a 100. Permeabilidad es la conductividad de la roca a los fluidos, o bien es la capacidad de la roca de permitir el movimiento de los fluidos a través de la red de poros intercomunicados, guardando relación directa con la porosidad efectiva. La permeabilidad de una roca es distinta para cada tipo de fluido, ya que estos poseen viscosidad y densidad propia. Se deduce de la ley de Darcy. La porosidad también se determina a partir de registros o perfiles sónicos o de densidad. En la mayoría de los reservorios, la porosidad y la permeabilidad son variables, especialmente en el sentido vertical. Estos son yacimientos heterogéneos o estratificados, debiéndose obtener valores promedios para usarse en los métodos de predicción. Si un yacimiento presenta capas de porosidad y permeabilidad variable, se define un valor promedio. Ley de Darcy. Describe el movimiento del agua a través de un medio poroso. Relaciona el caudal en m3 sobre segundo como función de la permeabilidad de la roca, el gradiente hidráulico y el área de flujo. La permeabilidad, saturación y porosidad se determinan por métodos específicos de laboratorio, partiendo de muestras que se extrajeron de los pozos, llamados testigos coronas o testigos laterales. La trampa geológica es un proceso de migración. Una roca reservorio que debe ser poroso y permeable. Una roca madre madura, porosidad primaria o secundaria. La permeabilidad se define como la capacidad de la roca para permitir el flujo de fluidos a través de los poros. Se mide en Darcy. La permeabilidad puede ser absoluta, efectiva o relativa. Si la roca es permeable al agua, favorece el movimiento del petróleo y es permeable al petróleo. Favorece el movimiento del agua. Las trampas más usadas en este tipo de procedimientos son trampa por falla, trampa por plegamiento, trampa combinada de plegamiento, falla y domo. Muchísimas gracias por su atención. Gracias.